aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Maravillosa palabra, hermanos. Que el Espíritu Santo nos guíe para recibir lo que hoy tiene Dios para nosotros. Considere esto, que Dios sabe todo lo que vivimos, Dios sabe nuestras necesidades, inclusive sabe nuestros dolores, y por eso Dios, cada que nos reunimos aquí, Dios nos quiere sanar, nos quiere levantar en el poder del Espíritu. Quiere que nosotros veamos a quién seguimos, a un Rey poderoso, a un Rey que no hay límite, no hay límite. El que usted me diga no lo acepto, porque no hay límites para el poder de Dios, porque tenemos un Dios de poder y de misericordia. Eso es fundamental, eso es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, hermanos. Hoy lo que vamos a ver va a mostrarnos realmente qué parte de nuestra vida gobierna nuestro Dios, cuánta parte de nuestro corazón gobierna nuestro Dios. Si hacemos una división en nuestro corazón, ¿qué parte es la que le corresponde a Dios? Y ya en su mente ahorita empezó a hacerlo, ¿verdad? Ok, la parte derecha creo que para Dios, la parte izquierda mi esposa o mi esposo, la demás mis hijos. ¿Y sabe qué? Está equivocado, ya la regó, porque tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Mire, y esto es lo bonito, hermanos. Si amamos a Dios con todo el corazón, usted puede amar a su esposa y a su esposo. Usted puede amar a sus hijos y saberlos educar. Usted puede amar al prójimo. Usted puede perdonar al que lo ataca. Usted puede bendecir al que lo ofende, si ama a Dios primero. Ahí está la clave, amar a Dios primero. Mire, esta palabra que hoy leímos, vamos a analizar tres partes importantes. Una es gozo, otra esperanza y otra es prueba. Esta parte bíblica nos va a mostrar tres cosas, estas tres cosas bien importantes en nuestra vida: gozo, esperanza y prueba. ¿Y sabe qué? Yo creo que en este momento diremos todos, ¿verdad? No, pues gozo y esperanza sí, pastor, sí, eso, pero pruebas no, por favor. ¿Verdad? A veces estamos cansados de las pruebas, pero hoy se va a alegrar. Hoy se va a alegrar porque Dios tiene una razón para esas pruebas que hemos pasado. Dios tiene un propósito. Si antes no las quería, yo creo que ahora tampoco las va a pedir, pero no se va a desmayar, se va a dejar usar por Dios. Cuando hablamos de la palabra, queremos escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Cosas que nos hagan sentir bien, que no nos vayan a doler, pero ¿sabe qué? Dios nos está preparando, nos tiene que preparar. ¿Sabe de la manera en que Dios prepara a sus mejores siervos y siervas? A martillazos en el corazón. Nos duele, pero Dios está preparando un vaso de barro en uso para su gloria. Hoy vamos a ver, hermanos, que esto sucede por medio de esta escritura, que hoy nos va a mostrar el Señor por qué suceden estas cosas. ¿Sabían ustedes que las pruebas algunas veces son necesarias? Son necesarias en nuestra vida. ¿Saben por qué son necesarias? Porque el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Y si nosotros vamos a tener aflicciones en nuestra vida, entonces Dios quiere enseñarnos y prepararnos cómo salir adelante de cada aflicción. Y para eso necesita meternos en diversas pruebas, porque así nos mantenemos fuertes. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, por cada prueba que hemos pasado, cómo Dios está preparando un guerrero de 1000 batallas, una guerrera de 1000 batallas que Dios quiere usar, porque su reino se sigue extendiendo. Nosotros somos la sal, somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos que dar las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente a qué Dios seguimos, a un Dios de poder. Y mucho de eso que vamos a hablar tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Hemos visto la gloria de Dios, porque hasta en el momento más difícil, el más duro, nos hemos levantado en el poder del Espíritu. Porque por las fuerzas humanas no nos queremos levantar, queremos seguir ahí tirados, queremos seguir durmiendo, queremos seguir descansando.
ya no queremos más. Pero ¿sabe qué? Hoy usted está aquí porque es un guerrero y viene a adorar a Dios. No importa lo que está pasando en su vida, usted ama a Dios y usted está haciendo caso a eso. Y usted ahora se va a dar cuenta todo el fruto y todo lo que se está preparando en esos sufrimientos que ha tenido. No son en vanos, hermanos. Dijo Jesús: cobren ánimo, confíen, porque yo vencí el mundo. Por eso nosotros siempre queremos que sea Dios quien pelee nuestras batallas, quien nos guíe, quien nos sustente, quien nos sane, quien nos restaure. Incline su rostro, hermano, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos porque hoy vamos a escuchar algo que tú nos quieres decir, Señor. Porque en este momento, aquí en este lugar, hay muchos corazones que han sufrido, Padre. Han tenido batallas muy duras, que pensaron que nunca se iban a levantar, pero tú los has levantado, Señor. Tal vez no se han dado cuenta que tú los mantienes de pie, Señor. Tú nunca nos abandonas porque tú lo sabes todo. Tú ves las lágrimas que derramamos cuando nadie nos ve, Señor. Tú ves ese sufrimiento, esa desesperación. Pero hoy tú nos tienes aquí porque tú quieres que nos levantemos en victoria, porque tú venciste al mundo. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a recibir esta palabra y que podamos levantarnos en el poder de tu nombre, Señor, para poder ser vasos de uso en tus manos, para que tu reino se siga proclamando. No importa, Señor, que aun cuando es con pruebas que tú nos pones, lo que sabemos es que no las pasamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, siempre has estado con nosotros. Te damos gracias, Padre, y que el Espíritu Santo nos guíe a esta verdad que hoy tú nos vas a regalar. En el nombre de Jesús, amén. Gozo. Vamos a empezar por el gozo. Mateo capítulo 12, versículo 34, dice: camada de víboras, así le dijo a los fariseos, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros lo que vimos en esta palabra que hoy escuchamos de Pedro, y esto va a ser característico de todos los escritores de la Biblia, cómo van a expresarse de Dios, porque de la abundancia de su corazón están hablando. Ustedes escucharon la salutación que dio Pedro para los expatriados y para todos los de Ponto, y empezó a mencionar las ciudades, ¿verdad? Pero al final da una bendición de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hay en su boca y en su corazón, y esa es bendición para todo aquel al que Él le está hablando. Hoy recibimos una bendición de parte de Pedro por medio de la palabra, más bien de parte de Dios, porque es una bendición para todos nosotros. De esa manera uno expresa qué hay dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad? Víboras, porque de ellos no podía salir algo bueno, porque ellos no caminaban de acuerdo a la ley que estaban enseñando, porque les decía el Señor: ustedes de boca y de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Nos pone en una tendencia, hermanos, de que Dios sabe dónde está nuestro corazón. Dios sabe, Dios no usa un aparato de rayos láser para ver qué hay dentro, no, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que vamos a hablar antes de que lo hablemos, no hay nada oculto. Dios sabe cuánto gobierna nuestro corazón. Dios sabe qué abunda en nuestro corazón. Y eso que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabías que depende cuánto ames a Dios es cómo te vas a expresar de Él? ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cómo te vas a expresar de Él? ¿Sabe qué, hermanos? Todavía hay hermanos que escriben la palabra Dios con D chica. Y no crea que exagero en esta posición.
Porque la misma Biblia nos muestra que toda la palabra que habla de Dios y dice su nombre, lo hace con D mayúscula, porque es la honra que se le da a Dios. Los escribas, para escribir su nombre de Dios, usaban otra pluma, tiraban la que estaban usando. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y ellos consideraban que una pluma podía contaminar, hermanos, hasta la letra. Pero eso era porque adoran a Dios. Y hoy en día puede haber hermanos que todavía no se preocupen por escribir Dios con D minúscula. Yo tengo mucho cuidado de eso, hermanos, de verdad, Y me dirá, ay, qué exagerado este pastor, hasta nos va a enseñar gramática y cómo escribir. Es lo que hay en el corazón. Es cómo hablamos de Dios. ¿Qué hablamos de Dios? Y hermanos, déjenme decirle que es verdad que cuando estamos llenos de Dios, solo bendición vamos a dar. Nos van a dar una cachetada y ¿sabes qué vas a decir? A lo mejor no le dices, o tenemos que decirle, pero es una simbología, le pones la otra mejilla, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo vas a bendecir, que Dios te bendiga. Al que te dio la cachetada. Tu corazón se está moviendo porque es Dios quien vive ahí. Dice la palabra que Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue maltratado, fue lacerado, fue escupido, fue llevado a la cruz y Él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque está lleno, es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque de su abundancia del corazón actuó y habló, solo dando bendición, queriendo salvar a los que lo estaban lastimando y maltratando, queriendo darles vida eterna a aquellos que lo querían crucificar, al grado de que les dijo el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa manera nosotros, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de Dios, eso es lo que vamos a hablar. Y le aseguro que no va a salir palabra de maldición de nuestra boca, porque eso contamina el alma. Es tanta la santidad de Dios que nosotros no vamos a poder decir una grosería porque ya ofende a Dios. El día que la digamos, no nos vamos a quedar quietos, no podemos seguir igual, tiene que haber un redargüimiento y Señor, perdóname, es que mi carne salió, es que me enojé y no pude controlarme. Es que iba manejando y le dije al que me rebasó, le dije, tú eres el número 1. Es que mi carne salió, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos igual, no podemos como que nada pasara, nos tiene que redarguir. Esa es la presencia de Dios. Por eso cuando hablamos del gozo, vamos a hablar de lo que Dios hace en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice vamos a leer, hermanos, otra vez, ahí se quedaron en Primera de Pedro, vamos a leer el versículo 2 y 3. Para que veamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3, para que veamos cómo Pedro se expresa de Dios. Chequen cómo escribe y lo que habla. Lo mismo con Pablo. Pablo de la misma manera se expresaba así de Dios. Pero miren, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo esto que está diciendo Pedro, está presentándoles el Evangelio. Con solamente hablar, está presentando lo que Cristo hizo, lo que hizo el Padre, y está dando una explicación de realmente de qué es nuestra vida cristiana. Cuando dice ser rociados con la sangre de Jesucristo, es una figura que se usa, no es literal. No piense que la sangre se roció, no. Lo que quiere decir rociados es que todos nosotros alcanzamos misericordia por la muerte de Cristo, porque su sangre fue derramada. Todos los que estamos aquí pudimos recibir el perdón de pecados por su sangre.
alcanzamos la misericordia y muchos más la van a alcanzar. Muchos que están buscando de Dios, que no saben el camino, que quieren encontrar el camino, van a gozar de esa presencia de Dios, porque el evangelio se sigue predicando, porque Dios sigue salvando, Dios sigue sanando corazones y va a seguir. El rocío de su sangre es una expresión de que el evangelio se sigue extendiendo por su sangre preciosa. Perdón, hermanos, perdón. Hermanos, una vez les voy a contar esto. Una vez me caí de aquí y traía una botella de agua y me caí, y con la caída me eché el agua en la cabeza y acabé todo empapado. Lo bueno que ya se habían ido todos ustedes. Si no, así se hubieran reído, así como lo hicieron ahorita. En vez de ir, pastor, lo levantamos, ¿qué le pasó? No, carcajeándose allá mientras. Leímos, hermanos, 1 de Pedro, escuchamos cómo se expresó Pedro, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo más de Pablo. ¿Cómo lo hace Pablo? Si quieren ir ahí o no, es en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 2. La hermanita Michelle que está poniendo la escritura, gracias, hermanita Michelle. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a escuchar cómo Pablo se expresa. Todas las cartas de Pablo son la misma característica, porque eso es lo que hay en su corazón. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos de Dios? ¿Qué decimos? Otro ejemplo es Jeremías 32:7. Dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, ¿sabe qué está pasando con Jeremías? Está declarando el poder de Dios, está confiando por fe. Él sabe que sigue a un Dios de poder. Ese Dios que nosotros, el cual seguimos, el cual debemos de expresarnos de esta manera, porque no hay límites para Dios. No hay límites. No hay nada que sea difícil para ti, dice el profeta. ¿Usted piensa eso también? Deberíamos de pensarlo. No hay nada difícil para nuestro Dios. Y usted ponga el que usted quiera. Al final dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Tal vez porque usted le ha dicho no ha pasado, pero deje que Dios le hable y va a caer rendido. Va a caer rendido cuando Dios habla en nuestra vida. Cuando Dios habla en nuestra vida, nos hace pasar una película que lo que vemos no es nada bonito. Nos hace pasar una película, ver una película de nosotros mismos, cómo vivíamos antes. Empezamos a ver todo lo que hacíamos, cómo ofendíamos, cómo maltratábamos, cómo golpeábamos, cómo lastimábamos a la gente. Toda esa maldad empieza a pasar por nuestros ojos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque Dios nos llamó y quiere limpiar la casa, porque Dios es santo. Y Dios, el Espíritu Santo que va a vivir en usted, tiene que vivir en un templo que se le honre. Empieza el proceso. Por eso les digo, hermanos, cuando conocemos a Cristo no podemos ser igual. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo igual, no podemos pensar igual. Porque si así es, entonces no ha pasado nada. El Espíritu Santo no está en nosotros. Debe de haber un cambio siempre. No hay excepción. Esa manera que se expresa Jeremías nos hace ver que él amaba a Dios y confiaba en Dios. Hay veces que en los momentos difíciles, hermanos, llega a nuestro corazón cuando necesitamos. Hay veces que estamos aquí sufriendo y buscando solución a algo, pero recordamos que seguimos a un Dios de poder. Y ¿sabes qué? Viene la palabra y te dice: levántate porque yo aquí estoy. Yo nunca te he abandonado. Yo te sostengo.
Yo camino contigo, yo te dije que iba a estar contigo todos los días, yo no te he abandonado. Nosotros recordamos eso y es como nos levantamos, porque en el corazón está eso. Porque Dios lo dijo y Dios lo hará. Dios no miente. Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Dios permanece fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que expresar de Dios en los momentos de prueba. Es que hay una enfermedad de cáncer y los doctores dijeron que no hay nada que hacer. Eso dijeron los doctores, pero Dios dice la última palabra. Seguimos a un Dios de poder que si Él quiere sanar ese cáncer, lo sana. Hemos sido testigos de cuántos milagros que ha hecho Dios. Y cuando nosotros lo creemos en nuestro corazón, eso es lo que declaramos, el poder de Dios, la gracia de Dios. No se aflija si está pasando por una situación que usted piensa no se puede hacer nada, es muy difícil. No es cierto, usted es hijo de Dios y sigue al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que puede hacer lo increíble, lo que usted no cree, Dios lo puede hacer posible. A ese Dios seguimos nosotros. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Si Dios quiere en ese momento sanar a una persona, Dios lo puede hacer. Dice el Señor que el que tiene fe como un grano de mostaza, le dirá a esa montaña, muévete y se moverá. Hermanos, no podemos tener límites. Dios hará su voluntad. Algo bien claro. No es porque yo lo digo, no es porque usted lo diga, es porque Dios lo quiere hacer así. Nosotros solo nos movemos por la voluntad de Dios. Pero es importante que nosotros conozcamos al Dios que seguimos. Al Dios que abre el mar, al Dios que resucitó a Lázaro, al Dios que le dio carne a esos huesos secos, ¿verdad? Hay veces que nosotros conocemos personas o familiares que les hemos predicado el evangelio y bueno, tienen una fe arraigada, ¿no? Una fe, pero una fe equivocada al final. Arraigada porque mis padres me enseñaron, no. Es más, yo en México conocí una persona que le prediqué el evangelio y me dijo, si yo sigo a Cristo y me hago cristiano, es como fallarle a mi familia, a mis papás, es como ofenderlos. Fíjense hasta dónde puede llegar la creencia y la cultura. Si eres cristiano, es más, tu familia te va a desheredar. Ya no me hables, chócalas. Por eso el Señor dice que debemos estar dispuestos a perder hasta la familia. ¿Usted sabía eso? Tal vez perdamos a la familia, tal vez no nos hablen ya porque somos cristianos, pero es parte del proceso de la salvación. Y dijo el Señor, aquel que sea digno de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Tenemos que estar dispuestos a eso. Bueno, al final, esta persona al final se le predicó el evangelio y ya ellos, si no lo aceptan o no, nosotros no podemos obligar a nadie. Eso es algo importante, hermanos. Usted predique el evangelio, no quiera convencer a nadie porque usted no tiene el poder de convencer a nadie, solo Dios. Dios es el que convence y nosotros solo tenemos que decir. Cuando Pedro predicaba en las sinagogas en Atenas, él predicaba la cruz de Cristo. Él no quería convencer a nadie, él les presentaba al Dios vivo y verdadero y les hacía ver que esos dioses que ellos adoran no hacían nada y todos se convertían. Pedro y Pablo no se preocupaban de que mira, pues hazme caso, mira, recibe al Señor. No está en nosotros eso, hermanos. Porque si no, si hacemos esto, estaríamos llenando la iglesia con más cizaña que trigo, aunque se oiga duro. Pero estaríamos llenando más la iglesia con cizaña que con trigo. Tenemos que mostrar la cruz de Cristo. Tiene que ser por convicción. Porque es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo que más abunda en nuestro corazón? No levante la mano, no voy a pedir, a ver quién, levante la mano, no. Esta es la relación de Dios con cada quien. Pero hoy Dios nos confronta porque Él nos pide, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. ¿Qué es lo que más hay en mi corazón? Y esto, cada uno de nosotros hace una evaluación. Ok, estoy fallando en esto.
Señor, perdóname, ayúdame. Gobierna tú todo mi corazón. Gobierna tú toda mi vida. ¿Qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Mi trabajo? ¿Cómo puedes darte cuenta que tu Dios es el trabajo o que gobierna tu corazón? Cuando trabajas y trabajas y trabajas y te olvidas de la gente que está a tu lado, que no todo es dinero, no todo es materia, no todo es lo material, sino hay enseñanzas y contacto físico, hay necesidades en la familia, en los hijos, en las esposas, en los esposos. Para Dios, a Dios también tenemos que darle a Dios parte de eso, no solo en nuestro trabajo. Y les digo, hermanos, no, yo no los conozco, yo estoy dando ejemplos de lo posible que puede ser que nuestro corazón esté más lleno. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Hablas más de tu trabajo que de otra cosa, entonces tu corazón está lleno de eso. Y descuidas áreas que son importantes. Dios proveerá siempre, hermanos. Hay que hacer una evaluación, hay que repartir nuestro corazón y darle a Dios lo primero y ya después de ahí, ¿qué es lo que sigue? Les aseguro que la vida cambia. La vida cambia si ponemos a Dios siempre primero en toda nuestra vida. ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? ¿El gimnasio? ¿Estás tan afanado en ponerte fortachón y con un six pack aquí y que todos los días y a cada momento y que todo y dejas de hacer cosas, inclusive te dejas de relacionar con tu familia porque estás obsesionado contigo mismo? ¿Te ves al espejo y dices, mira qué bonito soy, cómo me quiero? Entonces tu corazón está ahí, en ti. Estás ocupando todo el tiempo en ti, obsesionado en ti. Llega a ser obsesión, ¿eh? Cada cosa que hacemos donde no le damos a Dios lo primero está siendo una obsesión y es más, es pecado. Es pecado porque no estamos distribuyendo nuestro tiempo bien. El fútbol, ¿hablas más de fútbol? ¿En todo momento hablas de fútbol? En casa, en la calle, van a las fiestas y hablas del partido que están jugando ahorita la Copa de Oro y eso, y esa es la conversación de todo el tiempo. Bueno, entonces tu corazón está ahí en ese deporte. Cada uno de nosotros evalúa. La negatividad. ¿Hay negatividad en tu corazón? ¿Hay negatividad que cuando suceden cosas tú le ves más la parte mala que la buena? Puede pasar eso, que tú le ves más lo malo que lo bueno, porque en el corazón está eso. Y esto es una exhortación, hermanos, porque hay veces estamos así, es más, hay veces nos expresamos de algo tan simple y lo hacemos de mala manera que ni es para que sea tan grave, pero en nuestro corazón había algo que nos hizo hablar de esta manera. Ni siquiera es el asunto tan pequeño, es lo que hay en nuestro corazón. Hacemos a veces que una tormenta en un vaso no era tan complicado. Hay veces que hasta los conflictos de matrimonio vienen por cosas insignificantes, pero no es realmente esa cosa insignificante, es lo que viene uno guardando en el corazón, es lo que nos hace reaccionar. Por eso no es bueno guardar cosas malas en nuestro corazón. Cuando se pelee con su esposo o su esposa, trate de arreglarlo. Por eso la Biblia dice que no nos vayamos a dormir dejando que el sol se asome, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hacer algo para arreglarlo, porque si nos dormimos así, nuestra mente empieza a maquilar. No le voy a dar desayuno, no me voy a parar a ponerle el café, ahora que él se lo haga. Si llega de trabajar, voy a hacer como que no lo veo y me voy a hacer la desentendida. Si quiere comer, que coma. Empieza uno a maquilar así. No pasa aquí, yo sé que no pasa, pero tenemos que decirlo, hermanos, de todos modos. Pero empieza uno a maquilar esas cosas. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro corazón que no se ha podido resolver. Conste que yo no sé nada, hermanos, yo estoy predicando la palabra, Pero esto pasa en otras iglesias, aquí no, hermano, no se preocupen. Conflictos e ira, eso es muy común.
Siempre estamos enojados, nos irritamos por todo. ¿Sabe que nos llegamos a formar una personalidad así? Si no es sanada esta parte, nos llegamos a ver de esta manera siempre. Y todo es porque hay algo en nuestro corazón que no ha sido sanado. No podemos seguir de la misma manera. Si uno de nosotros detecta estas cosas así, es mejor que haga algo y pida ayuda, que le pida a Dios que mueva su corazón. Si es necesario pedir consejería, tenemos que hacerlo, para que nos guíen, para saber cómo poder dejar de pensar y de vivir de esta manera. Porque dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Si Cristo vive en nosotros, debe de haber paz en nuestro corazón. Porque Dios es paz y es el príncipe de paz. ¿Mi corazón está en el dinero? ¿Yo soy feliz solo si tengo dinero? Porque si no lo tengo, me mantengo enojado. Hay veces que hasta en los compromisos que se hacen de matrimonio, hermanos, se nos olvida esa parte. Cuando dijimos, ¿promete ser fiel en la pobreza y en la riqueza? Sí, ¿verdad? Bueno, también el hombre dice, sí. Pero cuando no hay dinero y duelo de titanes ahí. Hay veces que la economía no está bien, hay subidas y bajadas, pero por eso son dos. Cuando uno se cae, el otro lo levanta y lo anima, ¿verdad? Esa es la parte importante, porque prometiste estar en todo momento con tu pareja. Hay veces que no le ayudas, hasta lo quieres hundir más. Es que eres un flojo, mi mamá ya me había dicho que no te hiciera caso porque tú no te gusta trabajar. Y no le hice caso y tú nunca vas a hacer nada. En vez de ayudarlo, lo están hundiendo más. Cuando nuestro corazón está en el dinero, hermanos, sabe que puede ser que si hay dinero en casa, felices, pero si no hay, estamos o preocupados o enojados. Y se nos olvida que tenemos un Dios de misericordia que sabe lo que necesitamos, el cual busca y dice que un corazón contrito y humillado no lo rechazará. Y basamos más lo que no tenemos aquí en la tierra que lo que tenemos en el cielo. Todo esto tiene que ver con el gozo. Por eso nosotros, si hemos conocido a Dios, nuestra esperanza debe estar en Dios siempre, contentos. Agradezca lo que tiene. No pida el iPhone 35 que va, creo ya, no sé qué número va. Agradezca ese tabique que tiene todavía, ese tabiquito que tiene ahí todavía. Hermanos, ¿cómo es uno de verdad? ¿Se acuerdan cuando empezaron a salir los celulares? Unos de este tamaño. Híjole, yo, perdón Señor, porque yo una vez hice algo que, híjole, me avergüenzo. El hermano quiere que le cuente, ¿verdad? No, hermano, sabe que cuando salieron, pues yo estaba emocionado, ¿no? Y me fui ahí con mis amigos. Y le dije a mi esposa, ahí me marcas cuando da tiempo para que vean que saco mi celular. Y sí lo hizo y yo así, tabicote que me tapaba toda la cara aquí, ¿no? Y ya le pedí perdón a Dios, hermanos, ya. Porque esas cosas de vanagloria, de que vean que traigo, no, eso no debe ser. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Eso es lo que estamos viendo. Miren, vamos a pasar ahora a la esperanza. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Vaya a su Biblia, por favor, para que sigamos todos esta lectura. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es nuestra esperanza. Usted ya no debe de tener temor de morir. Usted debe de saber que la vida empieza cuando usted empiece a morir. Más bien cuando se muera, porque no empezamos, ¿verdad? Nos morimos y ya. Pero ahí empieza la vida. Tal vez usted no entiende la magnitud de lo que significa la eternidad. Por eso hay veces nos preocupamos aquí en la tierra tanto. Esto que vivimos no es nada comparado a la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vivimos, dice la palabra que el ser humano va a vivir en un promedio de hasta 80 años, o dice que puede vivir uno más. Bueno, yo siempre lo he visto de esta manera. Tenemos 80 años para decidir dónde vamos a vivir eternamente y para siempre. 80 años de oportunidades para saber dónde queremos ir a vivir. Y solo hay dos lugares, infierno o cielo. Tenemos esa oportunidad. Ya acabándose la vida, se acabó la oportunidad. Por más que te recen y te oren novenarios y rosarios y pongan a interceder a la torre de David y a todos los que tú quieras, y si ya estás muerto, nada se puede hacer. Nada. Tiene que ser en vida. 80 años para decidir dónde vamos a vivir. Por eso se predica el Evangelio. Por eso hoy estás escuchando el Evangelio de Cristo, el que dice que te va a sanar y te va a salvar. El Señor nos dice que volteemos a la cruz nada más, porque Él nos ama tanto, que esa cruz está vacía, porque Él fue muerto y crucificado, pero Él resucitó y vive para siempre, solamente por nosotros, porque nos amó de tal manera. Cuando tú escuches eso y lo entiendas, Dios está concediéndote en su misericordia conocerlo. Este es lo principal, hermanos, que tú puedas verte en la cruz, que tú puedas decir, Cristo no tenía que pagar, yo tenía que pagar, porque yo soy culpable. Cristo no hizo nada y lo mataron. Yo era el que tenía que morir ahí en la cruz por mis pecados. Cuando tú logras ver eso, entonces el Espíritu Santo llega a tu vida. Porque es la razón por la cual Cristo vino a la tierra, por morir por el pecado de nosotros. El que no tenía pecado, se hizo pecado. El que nunca pecó, fue castigado y maltratado. Nunca hizo nada, pero el castigo fue por todos nosotros. Todos nosotros fuimos culpables de que haya muerto Cristo. Pero también fuimos culpables del gran amor de Dios cuando resucitó. Porque ahí se cumplió el plan de Dios con el ser humano. Pero nosotros, cuando estamos hablando de una esperanza viva, tenemos que entender que no podemos ya tener miedo a morir. Tal vez nos vamos a entristecer, pensar que ya no vamos a ver a nuestros familiares. Pero lo que tiene que ver en el momento que mueres, ya no lo has visto, pero hay una seguridad de lo que va a pasar. Decía Pablo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor en el momento de morir. Si lo dice es porque en el momento de morir estaremos en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Usted lo ha entendido, porque familiares que han muerto de nosotros y sabemos que son cristianos, que recibieron a Cristo, eso nos da la esperanza y nos da la paz de saber que no murió mi familiar, sino que empezó a vivir en la gloria de Dios. Y que algún día vamos a estar ahí también nosotros. Nos duele que ya no lo vamos a ver, pero estamos seguros que Cristo lo salvó y que ahí está y lo vamos a volver a ver. Eso es vivir con esperanza. Nosotros no somos los que vivimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Hay un lugar esperándonos a cada uno de nosotros. Por eso cuando hay gozo, cuando sabemos de la esperanza, todo lo que pasa en nuestra vida
vamos a salir adelante, porque Dios está con nosotros, porque Él nos hace saber que todo va a estar bien. Que nos lavemos la cara, comamos y sigamos caminando, aprovechando bien el tiempo. Pruebas. Era gozo. ¿Cuál era la otra? Esperanza y prueba. Creo que sí están poniendo atención. De aquí en adelante vamos a estar predicando, como le digo, 1 de Pedro. Hay veces que hacen apuntes, bien, por los que lo hacen, porque eso los ayuda también para estar meditando en la palabra. Y es más, para que ustedes comprueben que lo que yo estoy diciendo es de la palabra, es una responsabilidad de todos nosotros. Pruebas. Le dijo Jesús: Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Esto me muestra a mí que hasta el mismo chanclotas le tiene que pedir permiso a Dios para moverse. Los que no saben quién es el chanclotas, es el Satanás. Pero hasta él tiene que pedir permiso. ¿Ustedes recuerdan cuando pidió a Job también? Lo mismo. Dios permite pruebas. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que en algunas de esas pruebas Dios está probando su fe. Uno llega a pensar, porque hay veces que esas pruebas no son con nosotros directamente, son con un ser querido. Y uno llega a pensar, pero ¿por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué no a mí directamente, verdad? Más cuando se toca a nuestros hijos o a nuestros nietos. Uno quisiera ponerse en el lugar y que no pasara nada a ellos. Si va a pasar algo y estás probando mi fe, que sea conmigo. Uno piensa así, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Porque entonces tendríamos que decir: ¿por qué mandas a tu hijo si yo no lo merezco? ¿Por qué mandas a Cristo? ¿Por qué lo mandas a que lo traten como un cordero al matadero? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué no les dices a la gente: pórtense bien, pórtense bien? ¿Por qué mandar a...? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros cuestionamos a Dios, tendríamos que saber lo que Dios hizo primero para poder cuestionar? ¿Y sabe qué nos diría Dios? ¿Y tú quién eres para decirme esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a la creación que se haga la luz? No estabas tú, porque yo soy el Rey, dice el Señor, porque Él nos creó. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Hay cosas que se mueven en nuestra vida y no entendemos, pero siempre hay propósitos. Siempre Dios tiene control de todo. A cada uno de nosotros nos tocó algo que vivir. Hay veces, como les digo, en un tiempo, hermanos, a mí me llegó, era una angustia de pensar que a mis nietos les pasara algo. Yo no puedo explicarlo, pero yo sentía una angustia y me daba tristeza e impotencia. Y yo decía: Señor, cuídalos, que nunca les pase nada. Si hay algo en tus propósitos que quieres hacer con ellos, no lo hagas con ellos, hazlos conmigo. Pero una angustia, hermanos, de verdad, un miedo de que le pasara algo a mis nietos, queriendo que Dios los protegiera siempre. Si hay algo, yo quiero ser el que pague, yo quiero ser el que sea probado. Pero los tratos de Dios, como les digo, Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Solo hay que entender su voluntad. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción. Todavía si pensamos, si hubiera dicho tendrán aflicciones o alguna, pues ok, ya me pasó esta, pues ya creo que ya no va a haber más. No, continuo, vas a ver una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ahí les encargo una agüita, por favor, hermanos, porque ya me la acabé tirándola. Y esa parte de las pruebas, hermanos, gracias Frank, gracias. Esas partes de las pruebas, hermanos, no las quisiéramos. Señor, solo gozo
y esperanza. Pruebas no, por favor, porque duelen. Duelen como no se imaginan. Duelen cuando tocan a alguien que amas tanto. Duelen cuando se sale de tus manos y no puedes hacer nada. Llega una impotencia. Duelen. Pero que no se nos olvide que ahí es donde entra Dios. Nuestro Dios de lo imposible. Nuestro Dios que ve más allá de lo que nosotros mismos no podemos ver. Nuestros ojos ven y tienen un límite. Dios va más allá de nosotros. Eso es creer en un Dios de poder, un Dios que nos guía, que nos sustenta, que escucha nuestra oración. Donde mi vista se acaba, empieza la del Señor. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Eso es el gozo y la esperanza que debemos de tener siempre nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 22. Quiero leerles esta parte donde Jesús, nuestro Señor, le dijo a Pedro que lo iba a zarandear el chanclotas. Vayan ahí a Lucas, por favor, Lucas 22. Versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. ¿Ya están ahí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Estaba en una prueba. Algo que quiero mencionarles, hermanos, en esas pruebas que usted ha estado, Dios también ha estado ahí. Cuando le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estaba sucediendo, iba a suceder una brusca acción contra los discípulos, un zarandeo. En ese zarandeo, por los que saben cómo se hace el trigo para sacar la semilla y el fruto, se tiene que sacudir, se golpea para que salga. Por eso hacen esta ilustración. Esos son los golpes que a veces tenemos, ¿verdad? ¿Sabe para qué? Es ese golpe que luego tenemos para que salga el fruto. ¿Cuál es el fruto que va a salir de nosotros? Templanza, amor, benignidad, el fruto del Espíritu. Hay veces que es ese fruto que Dios quiere que salga, pero a veces no sale. A veces sale más nuestra carne en una prueba de ese tamaño. Pero hay veces que Dios está probando esa fe porque quiere ver qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a reaccionar ante una situación? Fue una brusca acción que simboliza tentarlos para su ruina espiritual. Pero mire, dijo, y una vez vuelto, ¿sabe qué está diciendo? Dios ya sabe que esa prueba va a pasar. Dios ya sabe que tu prueba, ahorita con lo que estás pasando, Dios ya sabe cómo vas a estar adelante. No te preocupes, quiere decir que Dios sabe lo que te está pasando. Dios no se ha desentendido. Y no solo lo sabe, hermano, ¿sabe qué le dijo? Y tú, una vez vuelto, ¿sabe qué estaba pasando? Que no importa la prueba que estés pasando, pero tú vas a ser usado por Dios. Dios va a usar esa situación porque te está preparando, por esa razón te está preparando, porque te quiere usar. Le dijo a Pedro, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era necesario que Pedro, el líder, el que salía, tuviera esa fe, ese gozo en su corazón, para que todos los demás supieran que van siguiendo al Rey de Reyes. Era necesario encomendarle esto.
Pero Dios ya sabía lo que estaba pasando. Dios ya sabía, es más, que iba a regresar, iba a estar bien. Y Dios ya sabía que ahora lo iba a usar para esto. ¿No te has dado cuenta que las pruebas que estás pasando en este momento son porque hay mucha gente padeciendo de lo mismo? Pero Dios quiere levantar a alguien que le diga, hay esperanza, hay salvación, hay sanación. Y te quiere usar a ti y a mí. ¿No te has dado cuenta que a veces las pruebas son tan difíciles que crees que no las puedes soportar? Pero te levantas con fuerza, te levantas, es porque Dios te tuvo que preparar. Esas pruebas a veces son necesarias porque hay tanta gente afuera que camina como oveja que no tiene pastor, y quiere Dios que le presentemos al pastor de los pastores, al Rey de Reyes. Por eso hay veces que nuestras pruebas, hermanos, tienen que ver con lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. A veces no lo entendemos y pensamos, es que son problemas que vienen a mi vida, no los quiero. No vemos la parte que Dios está tratando con nosotros. Porque esas pruebas, te aseguro que Dios lo va a usar para que tú a alguien que está en esa situación le puedas decir cómo es que estás bien, cómo Dios te ayudó a ti, cómo saliste adelante de esta situación. Tiene que ver con qué hay dentro de tu corazón, quién es Dios en tu vida, qué ha hecho Dios en tu vida, porque de esa abundancia de tu corazón tú vas a hablar. Y más cuando son pruebas que duelen, ¿verdad? Ahí no quisiera decir nada a uno, pero Dios nos está formando por alguna razón. Cuando les dijo a esto a los discípulos, el Señor les dijo, pero yo oraré por ustedes. Les dijo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y lo que iba a suceder en un futuro. O sea, les dio todo el plan. No, así, hermanos, si así lo entendemos, entonces que vengan todas esas pruebas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabe qué? No necesita escucharlo aquí. Usted debe creer que Dios está en todas esas pruebas. Usted debe creer que Dios, que ya que usted pase esa prueba, esa forma que está sucediendo en su vida, una vez vuelto, usted va a dar testimonio del poder de Dios. Y son pruebas difíciles. Cualquiera que usted me diga, hermanos, siempre Dios está tratando para usarlo de esta manera. Hay veces en las pérdidas, yo no sé si les ha pasado, hermanos, cuando uno pierde un familiar. Es bien diferente cuando uno conoce a Cristo que cuando no lo conoce. Cuando no conoces a Cristo, puedes mantenerte en un tal sufrimiento que hasta tu vida corre peligro y puedes tú mismo ir a la muerte. Porque es tanta la estrechez que había que no soportas, no aceptas, no te resignas a perder a ese ser querido que perdiste, y tu misma vida puede estar en peligro para que se vaya también. Pero cuando conoces a Dios y sabes los testimonios y sabes que Dios te quiere vivo porque hay un plan para ti todavía, la vida sigue, hay un plan para ti todavía. Y sabes que ahora vives y eres usado por Dios y Dios quiere seguirte usando, y sabes que no vas solo, y sabes que Dios está contigo, y sabes que Dios te va a fortalecer, y sabes que Dios está ahí para cuando clames a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cuando sabes eso, caminas con una convicción segura, pase lo que pase. El dolor más grande que sientas, Dios tomará control y te dará sanidad, te dará paz a tu corazón, te dará restauración a tu corazón, te dará una visión de que alguien más puede estar viviendo algo que tú estás viviendo, y Dios quiere llevarte allá para que le digas quién te levantó a ti. ¿Quién te hizo ver las cosas de una manera donde Dios va a obrar grandemente? ¿Quién puede testificar de la obra de Dios? Nosotros tenemos tanto que testificar de la obra de Dios en nuestra propia vida y en la gente que nos rodea. No le extrañe que a la persona que más le ha tratado el Señor, que más pruebas ha tenido, que más, no se extrañe que le exhorte con dureza y con convicción, porque ella ha sido probada por fuego, ella o él ha sido probado por fuego. Por eso puede hablar con toda seguridad, puede decirte con toda la valentía que a veces nos falta a muchos. ¿Por qué? Porque ha experimentado el poder de Dios con tantas pruebas tan difíciles. Por eso puede hablarte con convicción en el Espíritu, porque ella ha sido formada para eso.
ella o él ha sido formado por eso. Hay veces que por eso las pruebas tienen un propósito, hermanos, las pruebas. Por eso caminamos en esa fe, en esas pruebas. Hay veces que Dios quiere que hablemos con esa seguridad y esa convicción sin apapachar, sin suavizar las cosas. No, porque hemos experimentado el poder de Dios. Te hizo pasar por las más difíciles. ¿Cómo nos hace fuertes el Señor? Y cuando eso pasa, tú vas a encontrar siervos o siervas que tienes que escuchar, porque Dios te va a hablar a través de ellos o a través de ellas. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Primera de Pedro, ahí se quedó en Pedro, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto lo dice el Señor. Quiere decir que si estoy en una prueba, dijo el Señor que es necesario. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Quiere decir que no estoy solo, que Dios está conmigo. Y esto que me duele tanto, Dios lo tomará en su mano. Hay un plan para esto. No estoy solo, no estoy sola. Quiere decir que ante Dios es necesario que pase esto. Y como les digo, hermanos, son cosas que duelen a veces. Pero Dios dice que por alguna razón tenemos que pasarlo. Los caminos de Dios, los misterios de Dios, hay veces que no los entendemos los seres humanos. Solo debemos de confiar en Dios y que Él hará y que Él está obrando en nuestra vida. Hubo un siervo de Dios que usted dirá, wow, este siervo, ¿por qué le está pasando todo esto? Pues no que es cristiano, eso es lo que nos dicen a veces. Pues no que, ¿por qué te sucede tanto? Si eres cristiano, ¿no que Dios está contigo? Y luego nos lo dicen personas que no son cristianas y dicen, mira, yo feliz, hasta me tomo mis six pack, mis six de tecates y veo y tengo dinero y tengo todo. Yo no necesito a eso. Tú tienes un Dios y mira todo lo que te pasa. A veces podemos escuchar esos comentarios, pero no saben realmente lo que dicen. ¿Sabe por qué sucede así? Porque nosotros somos un instrumento de Dios en sus manos y hay veces por medio de las aflicciones es necesario que las pasemos porque vamos a ser usados por Dios. Ya no podemos estar tranquilos sin que pase nada, porque ahora todo lo que hagamos, como somos la sal y como somos la luz, ahora tenemos que dar testimonio del reino de Dios y ahora nuestra vida va a estar a disposición de Dios. Tenemos que dar testimonio de Dios. Tenemos que estar dispuestos hasta morir por causa del Evangelio. ¿Se da cuenta? Por más que piensemos, y Señor, no, yo quiero pasar toda mi vejez en Acapulco, en una playa, y pues ahí predico, Señor, pues también hay gente ahí, no, ahí les puedo decir de ti. No, y si el Señor te dice, no, te voy a mandar a Irak, ahí donde están matando a los cristianos. Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Hay veces que le hacemos así. Deberíamos de estar dispuestos a ir. ¿Sabe qué? ¿Por qué nos preocupamos? Si Dios te manda, no vas solo, va el Señor. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que Cristo, que nuestro Dios va con nosotros, sea cual sea la misión que Dios nos está dando. Job, dice el versículo, si quiere no vaya, o si quiere si vaya, como sea, si quiere ir vaya, es más vaya, lo espero. Job, libro de Job, capítulo 1. Cuando usted lee esta escritura con Job, usted no se imagina por qué está pasando lo que le pasa a Job. Porque delante de usted está un ser humano que ama a Dios, que obedece la ley, que es recto en todos sus caminos, que no hace nada que ofenda a Dios.
que sabe que aún su pensamiento puede ofender a Dios y lo cuida. Y usted dice, ¿y por qué le pasa todo esto a Job? Pues mira por qué. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se da cuenta lo que está pasando aquí? Cualquiera diría, este siervo, no, que no le pase nada, mira cómo ama a Dios, se aparta del mal, que no, que él esté bien. Pero Dios prueba nuestra fe de esa manera. Porque el acusador de los hermanos, el chanclotas, le dijo, no, él te ama porque mira todo lo que tiene. Y tenía muchas cosas. Job tenía muchas riquezas, pertenencias. Tenía 10 hijos para empezar, 7 varones y 3 mujeres. Tenía 7,000 ovejas. ¿Puede imaginarse 7,000 ovejas? Tenía 3,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Él era un hombre próspero, rico. Lo tenía todo, imagínese, tenía todo. Y luego con esa actitud de hijo de Dios, de seguir a Dios, pues lo tenía todo ya hecho. ¿Por qué le pasan las cosas? Hasta que se presentó el chanclotas, el acusador. Pero mire, no solo tenía todo eso Job, sino que él ofrecía sacrificio. En el versículo 5 lo puede leer. Ofrecía sacrificio cada mañana por cada uno de sus hijos. ¿Se da cuenta hasta dónde llegaba la santidad de Job? Los culpables eran sus hijos si pecaban, pero eso le preocupaba a Job y clamaba por ellos. Sería bueno, ¿verdad?, decir al Señor, Señor, perdóname, perdona a mi hijo, perdona si dijo algo, perdona a mi otro hijo, si te han blasfemado de ti, perdónalos si están en caminos malos, perdónalos, y estar clamando, ¿verdad? Clamando por nuestros hijos, por la gente alrededor nuestra. Tenía todo. Dice Job ofrecía sacrificio cada mañana por cada uno de sus hijos, diciendo, tal vez han pecado mis hijos o blasfemado. Ni siquiera él sabía y estaba seguro. Pero dijo, por si las dudas. Mire hasta dónde llegaba la santidad. Por si las dudas. Y decía, o han blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así nos movemos, hermanos. Hasta que se presentó el acusador, que lo podemos leer. Vamos a leerlo, Job capítulo 1. Ya está ahí, ¿verdad, hermano? Pues ahora espéreme, por favor. Job capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 al 12. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se dieron cuenta quién dio el permiso ahí? ¿Se dieron cuenta que Dios iba a probar la fe de Job? ¿Podríamos decirle al Señor así? Señor, prueba mi fe. ¿Estaríamos dispuestos a ser probados de esta manera? El Señor nos estará viendo y dirá, ok, voy a probar su fe de él. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esto es lo que les decía. O sea, Satanás le estaba diciendo, no es de balde, te ama porque le has dado tanto, mira cómo lo tienes, por eso te ama, ¿verdad? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Después de tener todo Job, después de tener una vida bien, empezó a ser sacudido.
Esa era la prueba de fuego. Esa era la prueba de fuego. Porque ahora que estás siendo sacudido, tenías todo, pero ahora no tienes nada. ¿Sigues amando a Dios? Hay veces que por tener tanto, nuestra mirada y corazón se va en las riquezas y pensamos, ¿verdad? Dios me da riquezas, no, Dios me ama tanto, y pensamos que es Dios que lo está haciendo, pero que no lo quite. A ver si podemos decir, alabado sea el Señor, que no lo quite. ¿Saben ustedes que si Dios quiere puede hacerlo? Solamente para probar nuestra fe. Puede quitarnos todo lo que tenemos, solamente para ver cómo vamos a reaccionar. Cuando es así, hermanos, Dios no nos deja desamparados. Así como con Job, así como fue probado. Y dice que no pasaba mucho tiempo cuando venía un criado y decía, hey, acaban de matar a tu ganado. Y dice que ya le acababan de decir, y venía otro, no, que tu casa se quemó. Y venía otro en ese momento, no, y a tus hijos también ya murieron. Esas pruebas, hay veces que nosotros decimos, Señor, otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Pero Dios no dejó abandonado a Job. Recuerden que él sabía de su fe. Dios sabe cuánto lo amamos. Dios sabe que Él es nuestra esperanza. Dios sabe que depositamos toda nuestra confianza a Él. Dios sabe que lo queremos honrar en todos los sentidos. En alguna vez va a ser probada esa fe en nosotros. Pero no vamos a estar solos. Dios va a estar ahí porque Él es el que Él quiere ver lo que hay dentro de nosotros. En Job capítulo 2 versículo 10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Por qué le dijo esto a su esposa? Porque su esposa le decía, mira todo lo que te está pasando, maldice a Dios. Su esposa, en vez de ayudarlo, le estaba diciendo, mira, maldícelo, reniega de él, mira todo lo que está pasando. Pero Job, tan íntegro, le dijo, ¿estás hablando como una mujer mala? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Hermanos, ¿recibiremos el bien nada más nosotros y el mal no lo queremos? ¿No lo recibiremos? En todo esto dice la palabra que no pecó Job con sus labios. Su fe estaba siendo probada. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esas pruebas que pasamos, hermanos, ¿sabe que tienen un cumplimiento ahora vivido? Porque ahora vamos a saber lo que Dios nos estaba diciendo por mucho tiempo. En el mundo tendrán aflicciones, cobren ánimo, yo lo vencí. Y en esos momentos de aflicción es cuando recordamos, el Señor es mi fortaleza. ¿Quién es mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Por eso el Señor nos prepara. Por eso el Señor prepara siervos así. Si usted pensaba, es que una tras otra, tenga en mente esto, Dios está preparando un guerrero fuerte, un guerrero de 1000 batallas. Porque Dios busca guerreros, Dios busca adoradores, pero es necesario que nos trate el Señor, que nos haga fuertes, que nos pegue al corazón, para que cuando nos pegue a alguien solo demos bendición, solo amemos, solo los veamos con compasión. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Hay veces que nos hace falta mostrar ese amor de Dios. Pues déjeme decirle que si Dios quiere, va a tratar conmigo de esa manera, me va a pegar al corazón hasta que yo sienta compasión por la gente. Algo que siempre he dicho, hermano, nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Si tú vendes Coca-Cola, vas a ir, trabajas en la Coca-Cola, vas a ir a vender Coca-Cola, ¿verdad? Eres representante de la Coca, hasta tu camisa vas a tener para vender Coca-Cola. Pero si somos representantes de Dios, ¿qué tenemos que decir? Dios es amor. ¿Qué tenemos que mostrar? Amor, porque venimos en representación de nuestro Dios. Amor.
Hay veces que tenemos que entender esto para saber que entonces estamos tal vez algunas veces yendo equivocadamente. Esas pruebas que estás viviendo, Dios tiene un propósito. A Job dice, cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, él no solo ahora escuchó, ahora lo estaba viviendo. ¿Y sabe qué? Cuando pasó todo, dice la palabra que Dios le regresó el doble de animales. Antes eran 7,000 ovejas, camellos, ahora eran, no, 7,000 ovejas, ahora eran 14,000 a que les dio el Señor. Antes eran 3,000 camellos, ahora eran 6,000 camellos. Antes eran 500 yuntas de bueyes, ahora eran 1,000. Antes eran 500 asnas, ahora son 1,000, al doble. Y le regresó los mismos hijos, 7 varones y 3 mujeres. Dios siempre está en control de toda la situación. Hay que ser sabios y detectar si es que Dios está probando mi fe y poner todo en sus manos y confiar en Él, porque Él está en ese control. ¿Sabes qué se produce cuando eres probado, cuando tu fe es probada? Yo creo que ahorita ustedes no sabían lo que se ha producido, ahorita lo van a saber. Entre tanta prueba que han tenido, a lo mejor no entendían por qué, ahorita van a ver por qué ha sucedido esto y qué es lo que ha producido ahí. Y eso lo vamos a ver, miren, Santiago capítulo 1. Vaya ahí, hermano, Santiago capítulo 1, para que se estire un poquito. Ya mero acabamos, hermanos, porque ya vi a alguien que está ahí como que cabeceando y pues ya mero acabamos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mire lo que esas pruebas han producido en usted y tal vez ni cuenta se había dado. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Ok, vamos bien. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, que quiere decir completos, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Usted no se ha dado cuenta, pero esas pruebas que ha tenido lo está preparando para que usted sepa cómo hacerle en cualquier situación, porque usted tiene a Dios y lo tiene todo. Esas pruebas que usted ha tenido lo está formando de un guerrero que está hecho a prueba de todo lo que venga, porque es necesario que alguien testifique del poder de Dios. Le tocó a usted, me tocó a mí, es la voluntad de Dios, tenemos que seguir de esta manera. Y mire, ¿qué significa paciencia? Para poder entender lo que usted ha producido ahorita, tiene que saber qué significa paciencia. Paciencia en lo secular, que está cerca a lo del griego, en lo secular significa la capacidad de perseverar mediante niveles crecientes de prueba o sufrimiento. Se lo repito, la capacidad de perseverar mediante niveles crecientes de prueba o sufrimiento, ¿verdad? Ahora, paciencia en el griego. En el griego significa hupomone. Es griego, hermanos, perdón. Hupomone. ¿Y qué significa hupomone? Resistencia o aguante alegre. Esa es la connotación del significado verdadero de paciencia. Resistencia o aguante, y no solo eso, alegre. La paciencia tiene que formarnos de una manera que pase lo que pase, tenemos que seguir perseverando sin que el gozo se vaya. Ese es el propósito de las pruebas de todos nosotros. Va a llegar el momento en que te van a llegar pruebas tan difíciles, pero tu gozo siempre va a estar delante de ti. Y eso es testimonio de Dios, porque Dios está obrando en tu vida.
Fíjense lo que ha producido. Tal vez te has dado cuenta ahorita y te mantienes, caes de repente, pero te levantas. ¿Sabes qué? Estás siendo formado de esta manera en esas pruebas. Significa resistencia o aguante alegre o aguante esperanzador, constancia, perseverancia. ¿Qué quiere decir? Que la paciencia que se produce en las pruebas te está haciendo que perseveres cada vez más, que crezcas cada vez más. Yo antes pensaba que paciencia era, tranquilo, no digas nada, ten paciencia, ¿verdad? A veces decimos, ten paciencia, todo va a estar bien. Realmente la paciencia es algo que tiene que ver con prepararte para que resistas lo que venga. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice en Santiago 1, del 1 al 4, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas te van haciendo que resistas más y más y más cada vez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, listos para lo que venga. Y como te digo, tal vez en este momento estás pasando por pruebas difíciles. En este momento se está produciendo resistencia en tu corazón. Dios te está fortaleciendo, Dios te está preparando, Dios te está guiando para que tú seas un siervo, un guerrero, una guerrera que Dios quiere usar, porque tú estás siendo pasado por fuego. El fuego, aunque perecedero, es necesario que pase. El oro, aunque perecedero, es necesario que pase por fuego. ¿Saben por qué? Porque el oro, aun cuando es precioso, tiene impurezas, tiene cosas que tienen que quitarse. Así somos nosotros. En nosotros hay cosas que Dios está tratando en este momento que ya no tienen que seguir así. Nos va a hacer pasar por fuego para que esa impureza se vaya. Nos está formando. Y eso, hermanos, al final a nosotros ya es nuestra vida, porque pertenecemos al reino de Dios y tenemos que dar testimonio del poder de Dios y de la transformación de Dios. Mire lo que produce esa prueba, pero la paciencia. Y esto es lo que ha resultado ahorita. Por eso dele gloria a Dios, porque por medio de esa prueba que usted está pasando, que está produciendo paciencia, mire lo que recibe el Señor. ¿Sabe qué recibe? Alabanza, gloria y honra. Usted le está dando alabanza, gloria y honra a Dios. Tal vez ni lo había imaginado y ni sabía, pero esto está pasando ahorita en este momento, por medio de esas pruebas. Con esto cierro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esas pruebas que hemos tenido, esas lágrimas, ese sufrimiento ha producido alabanza a Dios, porque nos hemos levantado en el poder de su nombre, porque le hemos creído que Él nos sostiene de su mano, porque le hemos creído que no estamos solos, porque hemos creído que vamos a tener pruebas, porque hemos creído que Él nos ayudará a salir adelante. Y usted, sin querer o no sabía, le está dando gloria y alabanza a Dios. Y todos nosotros estamos hechos para eso, para darle gloria y alabanza a Dios. En los momentos de prueba va a suceder, hermanos. Va a suceder porque somos humanos. Van a venir pruebas que nos van a doler mucho. Van a ser golpes al corazón. Pero la forma en que respondamos, vamos a testificar quién vive en nosotros y vamos a honrar su nombre. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has traído. Hay veces que las pruebas nos debilitan, nos desaniman, pero hoy hemos entendido, Padre, que es necesario algunas veces esas pruebas. Tal vez no entendemos la forma en que lo haces, pero tú sabes lo que haces, Señor. Yo no puedo cuestionarte, Padre, porque
tú me preguntas, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé al hombre? Y Señor, yo no soy nadie para cuestionarte. Yo soy creación tuya, Padre. Al final tú eres mi Dios y te debemos todo a ti, Señor. Nos sujetamos a tu voluntad, aun cuando a veces lo que pasa nos duele mucho. Solo te pedimos, Señor, que nos des paz en nuestro corazón, que nos hagas saber que todo va a estar bien. Señor, te pedimos por milagros que sucedan en esas situaciones difíciles que estamos viviendo, Padre, porque tú eres el Dios de milagros. Te pedimos que mi fe se levante y crezca cada vez más, Señor, que le podamos decir a esa montaña que se mueva, a ese problema que se vaya, a esa enfermedad que se sane, que podamos decirle y que tú, Señor, en tu soberanía, que lo hagas, Padre, porque tú dices en tu palabra que al que cree todo le es posible. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para poder testificar de tu poder y tu gloria aquí en la tierra, Padre. Y te damos gracias por todo, Señor, y dejamos en tus manos toda situación que en este momento estamos pasando. Cada corazón que está aquí, Señor, tiene una petición para ti, Padre. Tú ya la has visto. Te pedimos, Señor, que tomes control de esa petición. Esperamos en ti, confiados, con alegría y con gozo, porque sabemos que tú estás en control, Señor. Nuestra voz no va al vacío, va a ti, Señor, y tú la escuchas. Te damos toda la gloria y la alabanza por siempre, Padre Santo. Y te damos este tiempo de adoración con el corazón, Padre. Recibe gloria y alabanza por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor, hermanos.